Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva jornada de actualización del esquema FSSC 22000. Este evento está dirigido a ustedes, que son empresas, consultoras y profesionales de toda la cadena de suministros, de la cadena de valor, del rubro alimentos. Y este año nos estamos actualizando por partida doble, porque por un lado vamos a estar conociendo y aprendiendo acerca de la versión 7 del esquema, pero por otro lado también nos actualizamos en el formato de este evento. El año pasado éramos solamente los que estábamos aquí, el team escenario y el team auditorio. En esta ocasión se suma el team YouTube, así que estamos saliendo en este momento en vivo a través del canal de IRAM de YouTube. Entonces, dicho esto, vuelvo a darles una cálida bienvenida a ustedes que los estoy viendo, a ustedes que nos están siguiendo a través de YouTube y a aquellos que se van a conectar a futuro cuando ya quede la grabación disponible. Como seguimos, vamos a comentar entonces el desarrollo de esta jornada. Y antes, un pequeño aviso parroquial. Si gustan compartir, repostear, tomar fotos, compartir en redes cualquier información relacionada con esta jornada, recuerden, si quieren y pueden, agregar el hashtag numeral FSC 22000, así le damos más alcance de manera colaborativa y se lo agradecemos mucho. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar? Vamos a escuchar 2 presentaciones y al final vamos a abrir un espacio para 1 o 2 preguntas del auditorio y 1 o 2 preguntas de YouTube que pueden ir dejando sus consultas en el campo de comentarios. Vamos a buscar las más representativas para poder acercarlas a las oradoras. Vamos a presentar a la primera oradora. Ella, todos la conocemos como Giuliani, pero vamos a presentarla un poquito mejor. Esa es Giuliani Arimura, es la representante de la Fundación FSC para toda América Latina y la península ibérica. Y ahora les voy a contar un poco más acerca de su labor en la Fundación y de qué nos va a estar hablando. Giuliani forma parte del equipo de desarrollo de mercado, brindando soporte a los distintos esquemas FSC a nivel global, y en su rol actual trabaja junto a organismos de certificación, fabricantes, retailers, asociaciones sectoriales e instituciones gubernamentales, promoviendo la difusión e implementación de los esquemas y lineamientos FSC en la región. Hoy nos va a estar presentando la Fundación FSC y sus distintos esquemas de certificación. Nos va a hablar de las tendencias globales en las no conformidades vinculadas al FSC 22000 versión 6. Y nos va a comentar también acerca de cuáles son los motivos de los cambios del esquema FSC 22000 a su versión 7. Dicho esto, recibimos con un cálido aplauso a Giuliani. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Iram, una vez más, por la organización de este importante evento que reúne todas las partes de interés. Empresas, organizaciones certificadas, consultores, auditores. Entonces, es un gusto una vez más estar aquí con ustedes. Hoy vamos a hablar un poco de las actualizaciones de los esquemas de FSC, principalmente FSC 22000, la versión 7. Antes, me gustaría hablar de la fundación. Creo que todos nos conocen, pero FSC es una fundación sin fines de lucro que tiene como propósito crear un mundo mejor a través de sus esquemas de certificación. FSC 22000, Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria, y FSC 24000, Sistema de Gestión Social. Entonces, nuestro objetivo es apoyar las organizaciones para que implementen sus sistemas de gestión efectivos, eficaces, logren obviamente sus objetivos de negocios, pero también contribuyan con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Y sabemos que el mundo cambia muy rápido, tenemos los cambios climáticos, tenemos todos los retos con respecto a las nuevas tecnologías, pero un punto que no se cambia es el compromiso que debemos tener con la inocuidad alimentaria y con los requisitos sociales.
Un poco de nuestra representación global. Entonces, como ya he mencionado, yo soy la representante de FSC para América Latina y también la península ibérica, Portugal e España. Pero también tenemos otros representantes alrededor de todo el mundo. Nuestro principal trabajo es estar más cerca de ustedes, traer informaciones desde la fundación, pero también escuchar las demandas locales para llevar a la fundación y así tornar nuestros esquemas aplicables en todo el mundo y también adaptados a todas las diferencias culturales que existen. FSC 22000 logramos final de año pasado con más de 40.000 organizaciones certificadas. Entonces cerramos 2025 con más de 40.000 certificados. Es decir que FSC 22000 sigue como un esquema de certificación reconocido por GFCI, muy fuerte, muy robusto, acepto globalmente, muy confiable en todo el mundo. También logramos, y después voy a hablar un poco más de detalles, más de 160 organizaciones en conformidad con el programa de desarrollo de FSC. También después voy a hablar, y hoy ya seguimos creciendo principalmente acá en América Latina, también en Argentina. Estamos más cerca también a través de la organización de eventos. Año pasado hicimos un evento de la Fundación en México, en la región, pero también tuvimos eventos en India, Japón, en Holanda, obviamente en China. Y a través de nuestros socios como ustedes también tenemos la oportunidad de estar presente en eventos organizados por ustedes. Entonces, seguimos creciendo todos los años, más o menos como en torno de 8 a 10%, agregando más de 3.000 certificados todos los años, y no es distinto también en nuestra región. Cerramos el año pasado con 3.723 certificados en América Latina, donde tenemos México en primero con 1.300, Brasil 850, después Argentina con 450 más o menos certificados, y seguimos entonces con otros países, pero el crecimiento total de la región fue de 8%. Seguimos creciendo, pero hay mucho trabajo a hacer. En Argentina, entonces, esos son los números en nuestra evolución. Crecemos año tras de año. Hoy ya hay la consulta en la página, en el registro público de FSC, son 461 organizaciones acá. Y por abajo tenemos un poco de la distribución por categorías. Entonces, obviamente, la principal es la categoría C4, que son los productos estables al ambiente, pero también tenemos muchas empresas de envases, de empaques certificadas, creo que algunas están aquí hoy con nosotros, empresas que producen aditivos, la parte es de bioquímicos y también de otros. Como el total, él es un poco más que el total. ¿Por qué? Porque hay organizaciones que se aplican el alcance de más de una categoría. Y también estamos creciendo, como he mencionado, en el programa de desarrollo. Entonces, América Latina es la región con más organizaciones en conformidad con FSC Development Program. Entonces, son hoy 109 organizaciones del total de 188. Entonces, cerramos el año con 160 y seguimos creciendo con las organizaciones en conformidad. Acá en Argentina hay muchas organizaciones, así como con apoyo de IRAN, usan esa herramienta para su desarrollo y desarrollo de su sistema de inocuidad alimentaria.
Hablando rápidamente de FSC Development Program, es una evaluación de conformidad, no es un certificado, pero es un camino, principalmente para las pymes, que aún no cumple todos los requisitos de FSC 22000, pero quieren demostrar su compromiso con la inocuidad alimentaria. Entonces, FSC Development Program es una herramienta más simple, más fácil y que genera una declaración de conformidad que puede apoyar las organizaciones para su acceso a los mercados globales. Esta declaración tiene validez de 1 año. Es realizada la evaluación por organismos aprobados por la Fundación, como IRAN, que acá en Argentina hace un muy buen trabajo. Y la parte muy interesante, además de tener la declaración de conformidad, la organización puede estará registrada en el registro público de FSC, en nuestra página web, que demonstra su conformidad globalmente a clientes en toda parte del mundo. También es posible, de la misma manera que FSC 22000, hacer el uso del logo FSC Development Program. Entonces, es muy interesante para las organizaciones que están en la jornada de implementación de su sistema de gestión de inocuidad alimentaria, porque cubre requisitos de buenas prácticas de manufactura, de HACCP, que son los requisitos legales, y algunos requisitos de sistema de gestión. También para los consultores que están acá, sugiero que aplíquelo también el checklist junto con un diagnóstico. Por ejemplo, cuando empieza un diagnóstico de FSC 22000, ¿por qué? Porque puede ser que antes de tener la certificación, sus clientes ya pueden ser blindados con esta declaración de conformidad y al decorrer de su consultoría para la implementación completa de FSC 22000. Entonces, ¿por qué FSC 22000 sigue creciendo? Creo que un punto muy interesante es porque FSC 22000 ya nació por la demanda de las organizaciones por un esquema bajo a una norma ISO. Entonces, en la época, hasta hoy, ISO 22000 no cumple con todos los requisitos de benchmarking de GFCI. Entonces, FSC 22000, agregando los programas de prerequisito más los requisitos adicionales, cumple con el reconocimiento de GFCI. Es un esquema desarrollado por expertos internacionales, muy fiable, entonces con base a ciencia y con un programa de integridad muy robusto que yo voy a hablar enseguida. Entonces, ese es el panorama de hoy. Tenemos más de 42.000 organizaciones certificadas. Entonces, desde diciembre hasta ahora junio, ya agregóse más 2.000 organizaciones certificadas bajo a FSC 22000. Cubrimos múltiples sectores de la cadena de suministro de alimentos, excepto obviamente la cadena de producción primaria, pero trabajamos muy cerca a redes internacionales como la colaboración en desarrollo de las normas ISO, también junto a grupos de trabajos de GFCI, a UNIDO, a WPO, que es la Organización Mundial de Impacts, y también Global ACI, que ahora es la entidad que unificó la IAF, International Accreditation Forum, con ILAC, International, la parte de acreditación de los laboratorios, en una única entidad de colaboración que es Global ACI. Llegamos a la versión 7 de FSC 22000 y un punto importante a mencionar es que todos los cambios, toda la publicación de una nueva versión viene a partir de cambios hechos en normas de referencia. Entonces, siempre que hay cambio en una norma, por ejemplo, ISO 17021, ISO 22000, ISO 22003, ahora ISO 22002, también cuando hay cambios en los requisitos de benchmarking de GFCI, necesitamos agregar esos cambios a
el esquema FSC 22000. Por eso, ahora llegamos a la versión 7. Y ya nos preguntan, ¿habrá una versión 8 a partir de la ISO 22000 que será publicada, que ahora está en draft? Es probable que sí. Es probable que sí. Es bueno porque siempre tenemos trabajo todos nosotros, pero es probable que sí. Y también otro punto interesante es que quien gestiona la FSC 22000 no es solamente la fundación, pero trabajamos muy cerca a una junta independiente de partes interesadas, que es la BOS, Board of Stakeholders, y también un comité asesor de los cuales hacen parte expertos de la manufactura de alimentos, manufactura de embalajes, asociaciones de organismos de acreditación y certificación, muchas otras partes interesadas que contribuyen con la mejora continua de nuestro esquema. Además, trabajamos con un programa de integridad muy fuerte, que es quien garantiza y trae toda la confianza a el esquema, que hace las evaluaciones de los organismos de certificación, que a través de estas auditorías confiables y de la coherencia de la certificación es que mantiene FSC 22000 como un esquema muy fuerte y robusto. El programa de integridad trabaja con toda la parte de las licencias, de la aprobación, del mantenimiento, de las evaluaciones de los organismos de certificación, así también como toda la gestión de quejas, de eventos graves, gestión de no conformidades, excepciones, sanciones, así como soporte al cliente y la garantía de los niveles de conocimiento a través de armonización, calibración, webinars, artículos de interpretación, todo esto, estas actividades que hacen parte de ese departamento. Entonces, la estructura de FSC 22000, como todos sabemos, contiene ISO 22000 completamente aplicada. Además, los programas de prerequisito, que ahora las ISOs TS se reemplazarán por la nueva serie ISO 22002, y los requisitos adicionales de FSC 22000, así también como el listado de decisiones de voz y los artículos de interpretación, que también son documentos obligatorios. Ahora un vídeo hablando de por qué FSC 22000. Estos vídeos están disponibles en nuestro sitio web y usted puede descargar, aplicar en sus organizaciones, y acá ya tenemos el subtítulo en español. In today's world, ensuring food safety is non-negotiable. To safeguard their operations, organizations across the supply chain are turning to FSSC 22000, the globally trusted certification scheme for food safety management systems. Why choose FSSC 22000? It is flexible enough to cover multiple sectors in your supply chain. Based on ISO 22000, the scheme has a risk-based approach, incorporates the globally recognized HACCP principles, includes sector-specific prerequisites, and adds extra FSSC requirements to meet the highest food safety standards. FSSC 22000 ensures high quality and consistent audits that are monitored by a robust integrity program for measuring and maintaining audit performance worldwide. Governed by a non-profit foundation and an independent board of stakeholders, it is free from bias, putting your organization's needs first. Certification enhances your visibility through the publicly available register of certified organizations on the FSSC website. Recognised by the Global Food Safety Initiative and approved by the International Accreditation Forum, FSSC 22000 is trusted by global supply chains and opens doors to markets around the world. It goes beyond certification. The scheme requires implementing a management system and creating an organisation-wide food safety and quality culture that optimises efficiency,
ensures compliance, and drives continuous improvement. It is flexible and can be tailor-made to your organisation's needs, helping you meet regulatory and customer requirements and foster stakeholder trust. FSSC 22000 can seamlessly integrate with other ISO management system standards, such as ISO 9001 for quality, ISO 14001 for environmental management, and FSSC 24000 scheme for social sustainability. Additional requirements on quality control elevate not only food safety, but also the quality of your products and services by adding value to your certification and improving customer satisfaction. Moreover, the scheme uniquely targets the reduction of food loss and waste. By choosing FSSC 22000, you're not just safeguarding your organisation, but you're actively contributing to the United Nations Sustainable Development Goals, the SDGs. Start your journey to FSSC 22000 certification today and elevate your food safety standard to a globally recognised level. Muy bien, entonces el video trae los beneficios de FSSC 22000. Podemos ver entonces que toda la aplicación de ISO 22000 trae, que hay mencionado en el video, el enfoque del sistema de gestión, también todo enfoque basado en el riesgo, todos los principios de HACCP, Base Codex, se agrega también. Además, otros temas interesantes, importantes, que es el reconocimiento por GFSI, nuestra gobernanza base a nuestro programa de integridad que ya he mencionado, así también como la colaboración con asociaciones internacionales dentro de la industria de bienes de consumo y también de lo comercio minorista y mayorista. Además, trabajar con un esquema con acreditación es muy importante, entonces seguimos con la acreditación bajo 17021 y también ISO 22003-1 para el sistema de gestión de inocuidad alimentaria y siguiendo la base de ISO, nuestro certificado tiene validez de 3 años, que es muy interesante y también una ventaja frente a otros esquemas reconocidos por GFSI. Vamos a hablar entonces un poco de la experiencia en la versión 6, las tendencias de no conformidades en la versión 6. Y acá traigo algunos datos muy actuales que fueron presentados hace 2 semanas en Holanda, en el evento de Insights Event que fue organizado por la Fundación. Estos datos son desde el inicio de la versión 6, entonces desde abril de 2024 hasta mayo de 2026. Entonces, esas son, está muy chico, voy a leer para ustedes porque, entonces, en primer lugar está contaminación física, con 10% del total de no conformidades, seguido de manutención preventiva y correctiva, control de calidad, que es el requisito nuevo de la versión 6, sistema de trazabilidad, auditorías internas, la parte de cultura de calidad y inocuidad alimentaria, estructuras internas, con monitoreo ambiental, la parte de vigilancia ambiental, control de monitorización, mensuración, manejo de alérgenos, información documentada, la parte de competencia, aparte de almacenaje de alimentos, materiales de empaques, ingredientes de productos químicos, limpieza y sanitización, programas de limpieza y sanitización y la verificación de los programas de prerequisito. Entonces, esos son los 15 principales. Podemos ver que hay algunos sí requisitos que fueron incluidos en la nueva versión, principalmente control de calidad. Los demás, creo que la mayoría ya estaban desde la versión 5.1. Entonces, un punto interesante es que cuando empezó la versión 6 con los nuevos requisitos, hubo muchas dudas, muchas preguntas, hubo muchas no conformidades inicialmente,
pero después las organizaciones comprendieron, también aprendieron a través de los documentos de orientación publicados por la Fundación, y ahora volver a tenermos no conformidades muy similar a la que teníamos en la versión 5.1, y muchas de ellas conectadas a programas de prerequisito. Entonces, contaminación física, programas de manutención preventiva y correctiva, la parte de edificios, estructuras internas, limpieza, programas de limpieza, condiciones de almacenamiento. Entonces, muchos de los puntos nos trae nuevamente a la base, los fundamentos, que son las buenas prácticas de manufactura. Entonces, la mensaje es, hay una nueva versión, los puntos nuevos, rápidamente las organizaciones aprenden, buscan el conocimiento, implementan, pero hay que atentarse a la base, a la parte de las buenas prácticas de manufactura principalmente. Entre las no conformidades críticas, la número 1, liderazgo y compromiso. Imaginen entonces un auditor, hay auditores acá, no es fácil declarar una no conformidad para liderazgo y compromiso. Y esa es la número 1 como crítica, y crítica no se certifica, crítica si no se resuelve se pierde la certificación. Entonces, número 1, 14 no conformidades con respecto a liderazgo y compromiso. Después, sistema de trazabilidad. Obviamente, si no hay trazabilidad, ¿para qué nos sirven los registros? ¿Para qué nos sirve todo? Si no puedo conectar las informaciones con lo que ocurre. Entonces, la número 2. Monitoramiento de los puntos críticos de controles, de los programas de prerequisitos operacionales. La parte de etiquetado, etiquetado, materiales, y también al mismo tiempo CES, también la parte de control de plagas, cada uno con CES no conformidades, y sistema de gestión de inocuidad alimentaria cuando el sistema en general no está implementado. Entonces se declara como crítica para que la organización tiene que empezar a rever todo su sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Esas son las principales. Acá un poco de la distribución en términos de porcentaje de no conformidades por esquema. No sé si esta información es muy relevante porque también las ISO-TS son aplicables a cada uno de los sectores, entonces, pero es interesante saber que 22% más o menos son de ISO 22000, y después vienen los programas de prerequisito y en último la parte de los requisitos adicionales de FSC. Entonces, los requisitos adicionales que muchas veces son nuevos, son distintos, se agregan como pérdidas y desperdicios, gestión de equipos, no son tantas no conformidades, mucho más en la parte del sistema de gestión y los programas de prerequisito. Y ahora llegamos a la versión 7 porque se cambió. Entonces, principalmente para agregar, incorporar la nueva serie ISO 22002 para los programas de prerequisito que va a reemplazar las ISO-TS. Esa nueva serie fue publicada en julio del año pasado, entonces la versión 7 viene principalmente para adaptarse a esta nueva serie, también para alinear algunos de los requisitos de benchmarking de GFCI de diciembre de 2024, para fortalecer los requisitos para ayudar a las organizaciones para que contribuyan con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, también para propiciar una estructura más definida con relación a subcategorías y otros cambios, enmiendas de partes de la mejora continua.
Entonces, principalmente agregar a la nueva serie ISO 22002 de 2025, que trae ahí toda la estructura que define y estandariza los requisitos para establecer, implementar y mantener los programas de prerequisito a lo largo de toda la cadena de suministro de alimentos, piensos, envases. Esos programas entonces tienen como propósito ayudar a controlar los riesgos de inocuidad alimentaria, además a cumplir con los requisitos de 8.2 de ISO 22000. Entonces, ahora con esta nueva estructura vamos a tener una parte que se aplica a todas las organizaciones y una parte específica para cada una de las categorías de la cadena de suministro. Entonces, la ISO 22002-100 se aplica a todos. Después tenemos la parte 1 para fabricación de alimentos, la parte 2 para catering, servicios de comida, servicios de alimentos, parte 4 para fabricación de envases, de empaques de alimentos, parte 5 transporte y almacenamiento, parte 6 para producción de alimentos para animales y la parte 7 para comercio minorista y mayorista. No vemos la 3 porque aún no está publicada y también no es parte del alcance de FSC 22000. Entonces, ese es el cambio y el impacto es que las organizaciones deben revisar sus documentos referentes a los programas de prerequisito para adaptarlos a esta nueva serie y también comprender el contenido de los prerequisitos. Entonces, acá hay un ejemplo extraído de ISO 22002-1 para fabricación de alimentos. Por ejemplo, el requisito 4.2 en torno se deberán aplicar los requisitos de la ISO 22002-100, o sea, no hay requisitos adicionales. Al paso que para el requisito 4.3, construcción y disposición, se deberán aplicar los requisitos de la guión 100, pero también hay un descriptivo adicional para este tema. Por ejemplo, los drenajes no deben pasar por encima de las líneas de procesamiento, la dirección de drenaje debe fluir de una zona no debe fluir de una zona contaminada a una zona limpia. Entonces, hay que atentarse porque hay requisitos que solo la parte 100 ya cubre, hay otros que tienen que complementar con la parte específica de su industria. Un poco, entonces, de lo que se cambió. Por ejemplo, los requisitos 4, 5 y 6 no hubo cambios comparado con la ISO-TS, pero en 7 ya hubo un cambio en términos de numeración y también de descripción. La parte de gestión de residuos ahora también incluye la parte de gestión de pérdidas y desperdicios y reciclajes. Después seguimos con los cambios en la numeración. Y hay también algunos, por ejemplo, el requisito 14 de la ISO-TS que hablaba de retrabajo, ahora no está en la parte 100. ¿Por qué? Porque no se aplica a todas las categorías, pero sí está en la parte 1, pero con el número 17. Y otro, por ejemplo, el 15 que habla de los procedimientos de recall, no están tanto en la parte 100 como también no está en la parte 1. ¿Por qué? Porque ya está agregado en la ISO 22000 en la cláusula 895. Entonces, un poco para actualizar, para eliminar las duplicaciones, eso que ocurrió dentro de esta nueva serie, pero recomiendo actualizarse con respecto al contenido. Hay detalles un poco distintos de descriptivo que hay que aplicar. Un punto interesante para los otros documentos, los requisitos adicionales de FSSC 22000. La Fundación ha publicado un documento de cambios donde todos los cambios están marcados en rojo
entonces es más fácil identificar lo que se cambió para que usted haga el chequeo de que tiene que adaptar, modificar, cambiar en su sistema. Ahora, más un vídeo hablando un poco de cómo implementar la FSC 22000. FSSC 22000 is a comprehensive, globally recognized certification scheme for food safety management systems. Achieving certification is simpler than you think. Here's how you can get started. 1. Understand the requirements. Download the FSSC 22000 scheme documents from our website. In addition to the requirements included within the scheme document, the requirements of ISO 22000 and the relevant sector-specific PRP standards apply, which can be purchased from the ISO store. Identify what applies to your organization. 2. Implement the requirements. Apply the requirements to your operations and conduct an internal audit to identify any gaps. The FSSC website offers free downloads of guidance documents and interpretation articles to help you. 3. Choose a certification body. When you're ready, contact an FSSC 22000 licensed certification body from our website's database to discuss your needs and arrange a certification audit. You can also consider asking the CB to do a pre-assessment. 4. Undergo a certification audit. The certification body evaluates your food safety management system for compliance with the FSSC 22000 requirements. Where nonconformities are identified, suitable actions must be implemented. 5. Achieve certification. If your food safety management system meets all the FSSC 22000 requirements, you will receive your certificate, and your company will be listed on the FSSC public register. Your certificate is valid for 3 years, during which your CB will conduct the relevant annual audits to maintain compliance. Start your journey to FSSC 22000 certification today and elevate your food safety standard to a globally recognized level. Entonces, eso es todo que tenía para hoy. Ahora paso la palabra a María Cecilia, que va a hablar un poco de los caminos para una transición efectiva de los cambios de la versión 7. Muchas gracias. Muchas gracias, Giuliani. Antes de presentarla a Cecilia, creo que no lo dije antes, Giuliani vive y trabaja en Sao Paulo, Brasil, así que es un privilegio poder conocerla y escucharla presencialmente aquí en Buenos Aires, Argentina. Ahora vamos a presentar a alguien que es de nuestra casa, es la ingeniera María Cecilia Riva. Ella es líder de proyecto en la gerencia de agroalimentos de IRAM y les voy a contar de qué nos va a estar hablando. Vamos a ir bien al hueso. Vamos a conocer cuáles son los principales cambios en los requisitos que deberán abordar las organizaciones certificadas o que estén en proceso de implementación y otros cambios relevantes del esquema. Y también vamos a hablar de el proceso de transición hacia la versión 7. Cecilia, adelante. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos en esta jornada y bienvenidos a IRAM. Bueno, tal como mencionó Fernando, yo les voy a estar hablando de los principales cambios en los requisitos que deben abordar las organizaciones que están certificadas, que están implementando el esquema, y vamos a ver también otros cambios que son relevantes y que es necesario que quizás conozcan en este sentido. Y por último, les voy a estar presentando el proceso de transición hacia la versión 7. Bien. Recordemos que la estructura del esquema FSC 22000 y en su versión 7 está estructurado en un documento que tiene 5 partes, 2 apéndices y 5 anexos. Esta estructura no cambió para lo que es la versión 7, mantiene la misma estructura con respecto a la versión 6.
Las partes son la parte 1, que define requisitos generales del esquema, la parte 2, requisitos para las organizaciones que van a ser auditadas, la parte 3 presenta todo lo que es el proceso de certificación, la parte 4 establece requisitos para los organismos de certificación y la parte 5 para los organismos de acreditación. Los apéndices tienen definiciones y referencias normativas. Acá sí hubo una actualización en cuanto a cuestiones de definiciones y referencias normativas, que es lógico por todo lo que estuvo también presentando Giuliani, comentando de las nuevas normas, de las ISO-TS que se llamaban antes y ahora son normas ISO de programas de prerequisitos. Y después 5 anexos que tienen que ver básicamente con las reglas o los requisitos para realizar la declaración de los alcances de la certificación, de la información que tiene que tener un informe de auditoría, de la información que tiene que tener un certificado que van a recibir las empresas que estén que hayan obtenido una certificación, lo mismo para los organismos de acreditación. Y el anexo 5 es un anexo muy útil y que es más que útil, digamos, define lineamientos de trabajo para los organismos de certificación que van a utilizar el uso de las TIC o llamadas tecnologías de la información y comunicación. Muy relevante, sobre todo para todo lo que son auditorías que pueden ser mixtas o que pueden ser remotas. Bien, con respecto a la parte 1, recordemos que en la parte 1 habla en líneas generales, presenta el esquema, define el alcance de la certificación y las normas que aplican. En este punto, las normas que aplican, tal como también lo mencionó Giuliani, tenemos la norma ISO 22000, hoy en su versión 2018, sabemos todos, o la mayoría, que esto está la norma ISO está en revisión. Es probable que sí se publique el año que viene, y entonces después de eso vamos a tener en puertas un cambio de versión seguramente de FSC de una 7 a una 8. Pero eso es para mucho más adelante. La realidad hoy es la versión 7. Bien. También tenemos, acá establece que las normas de programas de prerequisito están basadas en las normas ISO y en todas las nuevas normas, en el paquete de normas vinculadas a la serie de la 22002, que son la -100 y la -X en función del sector de la cadena que estemos hablando. Y después, otro de los requisitos que sí aplica son los requisitos adicionales de FSC. No solo los requisitos, acá hago un paréntesis porque no solo son los requisitos adicionales que están definidos en la parte 2, sino hay que sumar todos los requisitos que defina la Junta de Partes Interesadas que también aplican y todos los artículos de interpretación que ellos publiquen que van a ser criterios de auditoría. Esto lo tienen que saber porque lo tienen que tener en cuenta porque al momento de una auditoría se los va a auditar bajo estos criterios. También en la parte 1 se define el alcance del esquema. El alcance del esquema se define en función de lo que propone la 22003-1, que tiene que ver con la cadena de suministro. La cadena de suministro definida en esta norma es muy amplia y FSC no abarca todos estos eslabones. Lo que sí abarca son todo lo que es elaboración de alimentos, y cuando hablamos de elaboración de alimentos estamos hablando de la subcategoría B3, estamos hablando de la categoría C, la categoría D que aplica a todo lo que es alimentación animal, todo lo que es mascota, se pone al mismo nivel que lo que tiene que ver con el consumo humano, por ejemplo la C. Estamos hablando de la categoría E, que es la parte de catering y servicios de alimento, la F, que es todo lo que es comercialización, básicamente es comercio mayorista, minorista y comercialización, la G, que es toda la parte de transporte y servicios, la I, que es toda la parte de envases, y la K, que es la parte de aditivos, productos químicos y bioquímicos. En relación al alcance del esquema, esto no cambió, se sigue manteniendo el mismo alcance. ¿Para qué más se utiliza el alcance que define la 22003-1? Para esto, para calcular los días auditor y para definir los programas de prerequisitos. Y acá sí hubo un cambio, en definitiva, en la definición de los programas de prerequisitos y las normas que aplican.
Las normas que aplican en la nueva estructura que plantea ISO, que son todas normas que se publicaron el año pasado, por eso son versión 2025, tiene una estructura general, una estructura base que aplica a todas las etapas de la cadena, a todas las categorías y subcategorías, y después hay que sumar una sectorial. Esa sectorial va a depender de la categoría o subcategoría que aplique. Esto ya lo vieron, tienen la 22.002-1 que aplica todo lo que es elaboración de alimentos, la -2 que aplica todo lo que es catering y servicios de alimentos, la 4 que es la parte de envases, la 5 que es la parte de transporte y almacenamiento, la 6 va todo lo que es alimentos para animales que no son mascotas, las mascotas aplica la categoría 1, la 22.002-1, y la 7, comercio minorista y mayorista. Si lo vemos desde un punto de vista de la cadena que plantea 22.003-1, podemos ver este uso de las distintas normas en función de cada categoría o subcategoría. Bien, con respecto a la parte 1, lo más relevante es esto. Ahí ustedes van a ver, cuando puedan tener el documento, que FSC hace una subdivisión de las subcategorías, que se le llama subcategoría. Esto no les no va a tener un impacto directo en las organizaciones porque ustedes no tienen que hacer nada. Esto aplica para el organismo de certificación y está vinculado particularmente con la definición de competencias de los auditores y asignación de los auditores para determinadas categorías, en realidad para determinadas subcategorías, no mucho más. No todas tampoco están divididas en subcategorías. Son las que son, por ejemplo, la C4, que abarca un sinfín de tecnologías, entonces lo que hace es abrirla para ser más específicos en la definición de competencia. Otra que también se abre es la parte de envases, que se divide en plásticos, papel y cartón, ejemplos doy, no significa que estos sean todos, ¿no? Que tiene que ver con esto, ¿no? Reflejar las diferentes tecnologías, las diferentes cuestiones que son importantes para después asegurar una auditoría sólida. Bien, con respecto a la parte 2, que esta quizás es la parte más interesante para las organizaciones que están certificadas o están implementando, porque define los requisitos para esas organizaciones al momento de ser auditadas. Bien. Acá, si queremos hacer un resumen de lo más importante de lo que cambió la cantidad de requisitos se mantiene, siguen siendo 18 requisitos. De esos 18 requisitos, entre comillas, se dio de baja 1. ¿Por qué digo se dio de baja 1? Porque en realidad es relativo. Ese requisito está cubierto por las normas de programas de prerequisitos en la base SIAM. Pero bueno, entonces al moverlo, al sacarlo, dejó un espacio, pero se trajo otro requisito, que tampoco es nuevo, pero sí se utilizó ese punto de requisito, que ya estaba en la lista de decisiones de las partes interesadas. Y después hubo incorporación de requisitos nuevos en requisitos ya existentes, y hubo adecuación de cláusulas o requisitos según las nuevas normas, digamos, de programas de prerequisitos, y algún ajuste vinculado hacia si un requisito aplicaba o no a determinadas categorías. En algunos casos se amplió la aplicación de las categorías o subcategorías. Esto es para mostrarles un poco lo que está en azul, tiene algún cambio, acá están los 18 requisitos, lo que está en negro no tiene ningún tipo de cambios, y lo que vamos a ir viendo de manera muy resumida, cuáles son esos requisitos adicionales que se fueron agregando a lo que está marcado en azul. Bien, con respecto al requisito 1, que es gestión de los servicios y materiales comprados, el requisito que se agrega está vinculado. Que no se agrega no es nuevo porque ya estaba en la lista de partes interesadas y en los artículos de interpretación, solo se agrega en la parte 2 del esquema.
y que tiene que ver con que los análisis de laboratorio para la verificación y o validación de parámetros críticos para la inocuidad de los alimentos deben realizarse de acuerdo con los requisitos aplicables de la norma ISO/IEC 17025. No hay duda, es clarísimo el requisito, se tiene que implementar y se tiene que cumplir con los requisitos que establece esta norma. Con respecto a compras en situaciones de emergencia, acá se agrega la categoría B3 a la aplicación de este requisito. B3, recordemos que es vegetales mínimamente procesados. Con respecto a al mismo requisito, pero vinculado a lo que es especificación y al que está asociado al punto D, se agregan dos cosas. El procedimiento de revisión de las especificaciones le va a aplicar a la B3 también, que antes no estaba. Y sí se agrega como requisito, como un requisito nuevo, es que las especificaciones microbiológicas, físicas, químicas y de alérgenos utilizados con fines de inocuidad deben estar basados en principios científicos apropiados cuando no haya un requisito legal asociado. Es clarísimo el requisito. Solo inocuidad. Y si no hay un requisito legal, se tiene que determinar cuál es el criterio que se va a utilizar para definir esa especificación. Bien, con respecto a la 252, que está asociado a lo que es etiquetado del producto y materiales impresos, el cambio es que ahora, antes solo aplicaba la categoría I y ahora aplica a todas las categorías. O sea, cuando una organización imprime etiquetas y o materiales impresos, debe asegurarse la gestión de las artes gráficas y el control de impresión. Ese es el cambio, no hay otro. A todos los que hagan esto. Bien, con respecto a defensa de los alimentos y fraude, y lo pongo de alguna forma de manera conjunta, porque tiene el mismo formato, ¿sí? Acá hubo toda una redistribución de requisitos, porque el programa de prerequisitos, la 22.002-11, aborda estos dos temas, defensa alimentaria y fraude alimentario. Entonces, muchos de los requisitos que estaban en la versión 6 ya están en la parte 100. Entonces, ¿qué hace el esquema? Te referencia a eso, a esa norma y al punto específico. Pero sí agrega, y en la parte 2, FSC agrega un requisito adicional, y la parte 100 también va a agregar algo diferente a lo que estaba en la versión 6. Y básicamente, y es lo mismo, lo que va a pedir es que la evaluación de las amenazas por defensa alimentaria y la definición del plan de defensa alimentaria, y lo mismo, el equivalente en lo que es fraude, la evaluación de las vulnerabilidades por fraude y el plan de mitigación de fraude sean desarrollados e implementados por personas competentes, que tengan los conocimientos y las competencias requeridas, necesarias para poder abordar todos estos temas. Con respecto, y si vamos y vemos qué es lo diferente en las normas de programas de prerequisitos que aplica y que es la 100, la 22.002-100, incluye también que al momento de implementar el plan de defensa y al momento de implementar el plan de mitigación de fraude, se comuniquen todos estos planes, se capaciten a las personas y que estos planes tengan una revisión periódica. Es eso, lo distinto, lo nuevo, si queremos llamarlo, lo nuevo explícitamente, si queremos llamarlo de alguna manera. Bien. Con respecto a la gestión de alérgenos, sustancialmente no hay cambios, salvo el requisito H vinculado a lo que estaba en la categoría D, que era alimentos para animales, se incorpora lo que es alimentos para mascotas, que tiene que ver con alérgenos, y si no hay una obligatoriedad legal en el país donde se comercializan esos productos, este requisito no aplica. Pero en el caso que voluntariamente la organización decida hacer alguna comunicación, aplica el requisito. Es así de simple. ¿Qué es lo distinto? Se incorpora lo que es mascotas a este punto en particular de lo que es gestión de alérgenos. Bien, con respecto a
cultura de inocuidad y cultura de calidad, se incorporan 2 requisitos: que la alta dirección debe proveer recursos suficientes para mantener una cultura de calidad y de inocuidad positiva. Directo a la alta dirección va el requisito. Y que tiene que haber un compromiso demostrable de todo el personal con la producción y la manipulación segura de los alimentos. Estos son los 2 grandes cambios que tienen y que ustedes los pueden visualizar si se bajan el documento de FSC con los cambios que están marcados en rojo. Son estos cambios los que estoy mencionando. Con respecto al 2.5.10, que tiene que ver con el transporte y almacenamiento y aplica a todas las categorías, lo que se introduce está asociado a que la organización tiene que definir, establecer, implementar y mantener un procedimiento de gestión de inventarios. Eso es lo nuevo. Bien. Con respecto al 2.5.11, control de peligros y medidas para prevenir la contaminación cruzada, que aplica a todas las categorías salvo la F2, que es de comercialización, no tiene cambios salvo cuestiones de correcciones vinculadas a los programas de prerequisitos, a las nuevas normas de programas de prerequisitos y las cláusulas respectivas, ¿no es cierto? Bien, con respecto a lo que es verificación de los programas de prerequisitos, se incluye la categoría E y F1, pero el contenido de los requisitos siguen siendo los mismos. Con respecto al 2.5.13, en diseño y desarrollo de productos, en el 2.5.13E, acá hay un sutil cambio, que el tema de verificación y validación de vida útil de los productos, y acá hubo un cambio de que no va a aplicar a la categoría I. Solo va a aplicar a la categoría B3, C, D y K. Antes no hacía ninguna referencia en cuanto a restricciones de categoría. Ahora pone restricciones en las categorías y excluye a la categoría I, por lo menos por ahora. Y sí hay un nuevo requisito, y esto aplica a cualquier categoría y a cualquier organización que diseñe envases primarios y materiales de envases. Y va a pedir que se consideren determinados principios a la hora del diseño, y los establece muy claro. Y esto está asociado con lo que es la contribución desde el envase a la reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentos. Y esto está basado en un documento del Instituto Australiano de Envases, que lo toma también la WPO, y la WPO es la Organización Mundial para Envases. Y toman estos principios y los agregan en los requisitos normativos. Puede ser que alguno de estos principios no apliquen, si las organizaciones lo tienen que considerar, lo tienen que evaluar, y puede ser que no se aplique. Pero en el caso de que apliquen estos principios, tener en cuenta que esto no impacte negativamente en la inocuidad de los alimentos. Siempre primero está la inocuidad y después viene todo el resto. Bien, con respecto a trazabilidad, este es el requisito que les comenté, que acá sale al 2.5.14, sale un requisito y entra otro requisito. Sale el requisito de salud de los empleados vinculado a todo lo que es alimentación animal, que está considerado en la parte 100 de la 22.000, y entra el requisito de trazabilidad para la subcategoría C0, que tiene que ver con faena de animales, y lo que va a pedir es que la trazabilidad de las partes de las carcasas se tiene que mantener hasta la calificación de la carcasa y de todo el material como apto para el consumo humano. Básicamente es eso. Ya estaba este requisito, no es que no existía, pero estaba en la lista de partes interesadas. Y esto es en conjunto con el requisito de trazabilidad de ISO 22000, que es el 8.3. Con respecto al 2.5.16, que tiene que ver con las pérdidas y desperdicios, aplica a todas las categorías, salvo se excluye la categoría I, que es de envases. Y se aclara que los objetivos deben estar respaldados por metas claras y medibles con plazos definidos. Y con respecto al último requisito, que es el 2.5.18, que tiene que ver con la certificación multisitio, se incorpora la categoría B3.
Recordemos que este requisito no aplica a todas las categorías, solo son la B3, la E, la F y la G. No se puede aplicar los criterios de multisitio para el resto de las categorías o subcategorías. Bien. Esto con respecto a la parte 2, con respecto a los requisitos que van a tener que implementar las organizaciones que están certificadas o que están en un proceso de certificación. Con respecto a la parte 3, traje para mencionar algunas cuestiones que me parecen importantes y entiendo que les va a interesar desde distintos puntos de vista. Uno, por ejemplo, es las consideraciones para el cálculo de días auditor. Hay una nueva consideración para calcular los días auditores o la duración de la auditoría. Por ende, a todas las organizaciones que están certificadas con la versión 6 va a haber que rechequear el cálculo de la duración de las auditorías. ¿Qué es lo que cambia? Primero cambia una variable en lo que es el cálculo que tiene que ver con el tiempo adicional de FSC. Eso es uno. Y otra cosa que cambia es el redondeo, cuando uno hace el cálculo, el redondeo de los días auditor si hay un número decimal. Que acá, en definitiva, lo que permite y que no estaba permitido antes es que se pueda tomar el número exacto o que se pueda redondear a 0,25 días, siendo que en versiones anteriores se tenía que redondear en 0,5 días. Entonces ahí puede haber, y lo digo de manera teórica porque hay que hacer los cálculos, puede haber un ajuste. También para darle mayor flexibilidad, se pone el tiempo mínimo, que dependiendo de las categorías o subcategorías va a poder ser de 1,5. Pero para las categorías D, C, D y K sigue siendo un mínimo de tiempo de 2 días, porque es un requisito de GFSI. Eso con respecto a la duración de las auditorías. Con respecto a lo que son gestión de auditorías, cuestiones a mencionar, por ejemplo, recertificaciones tempranas con demasiada anticipación. Si la auditoría de recertificación se hace con más de 6 meses antes del vencimiento del certificado, el ciclo va a cambiar. Y por ende, se va a dar, desde la decisión de la certificación, se van a establecer 3 años. Y por consecuencia, esto implica una reducción del periodo de validez del certificado vigente. Ténganlo en cuenta. Es para tenerlo en cuenta. Está bien establecido en el esquema y es de cumplimiento. Y con respecto a las auditorías completamente remotas, pone una restricción de que no puede haber más de 2 auditorías remotas consecutivas. O sea, hasta 2 se puede, más de 2 no se puede completamente remotas. No olvidemos que las auditorías que son completamente remotas no son reconocidas por GFSI. Y eso va a figurar una leyenda en el certificado. Y siempre hay que justificar la auditoría 100% remota. Hay que hacer un análisis de riesgo y hay que, por supuesto, establecer las razones por qué se hacen estas auditorías remotas, completamente remotas. Bien, ¿qué más? Auditorías no anunciadas, un tema que... El tema, bien, con respecto a las auditorías no anunciadas siguen estando vigentes, los criterios siguen siendo los mismos, salvo 2 consideraciones. Una, que se tienen que bloquear los días y se tienen que acordar previamente. ¿Quién acuerda el bloqueo de días? El organismo de certificación con la organización auditada. Tienen que estar acordados. Ese es uno. El segundo, si no hay producción, si el auditor llega y no hay producción o prestación del servicio al momento de la visita, la auditoría no se puede realizar. Esto no es impedimento de entrada. ¿Sí? Es que el auditor llegó, se le permitió la entrada y se verifica que no hay producción. Bien, la auditoría no se puede realizar como no anunciada. ¿Sí? Debe reprogramarse esa auditoría como no anunciada. La nueva fecha la definirá el OC, el organismo de certificación, considerando el programa de auditorías y la próxima auditoría no anunciada prevista. Recordemos, una cada 3 años. Y la falta de actividad operativa, que es el punto, al momento de la visita, no implica una no conformidad automática, no implica una suspensión,
pero impide la ejecución efectiva de la auditoría no anunciada. Estos son los cambios. El resto no cambia nada. Sigue vigente los mismos criterios. Y por último, comentarles la transición a la nueva versión. Recordemos que la nueva versión, la versión 7, se publicó en mayo de este año. Las auditorías con la versión 6 se tienen que hacer hasta el 30 de abril del 2027. Solo con la versión 6. A partir del 1 de mayo del 2027 solo están permitidas las auditorías con la versión 7. Y ahí empieza el periodo de transición para las empresas o las organizaciones que están certificadas. Y el periodo de transición es de 1 año. O sea, ¿qué estamos diciendo? Que tienen que cambiar de la versión 6 a la versión 7 en 1 año, desde el 1 de mayo del 2027 al 30 de abril del 2028. Si la transición no se pudo hacer en ese periodo, el certificado se cae y van a tener que empezar con una certificación inicial. La transición estamos hablando. Y la renovación de los certificados, al 30 de junio del 2028 no van a existir más certificados con la versión 6. Los que están en la plataforma y que si no se terminaron de hacer la transición por X motivo se caen. De mi parte, no mucho más. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, pueden escribirnos al correo que figura en esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Vamos a invitar a que suba al escenario Giuliani y vamos a abrir el espacio para preguntas. Vamos a ver los valientes, quienes se animan. Primera pregunta. Si quieren pensarla todavía un poquito, vamos a ir por YouTube. Le vamos a pedir a Sebastián si le puede facilitar el micrófono a Yanil. Gracias. Bien, Marcelo hizo una consulta para Giuliani acerca del ranking de no conformidades que habías colocado. Pregunta, ¿qué tan accesible es ese ranking de no conformidades? Después podemos compartir la presentación en PDF para los participantes. No hay problema. Hay otra pregunta más con respecto a si puedes volver a repetir el tema de la transición de las auditorías. Las auditorías con la versión. Ahí está. ¿Hola? Sí. Ahí está. Las auditorías con la versión 7 comienzan a partir del 1 de mayo, no antes, ¿sí? El 1 de mayo de 2027. A partir de ahí es todo con la versión 7. Las empresas que están certificadas con la versión 6 también van a auditarse a partir de esa fecha, pero solo tienen 1 año para hacer la transición. O sea, tienen 1 año para finalizar la auditoría. Y el año se culmina ¿cuándo? El 30 de abril del 2028. Pero si una organización empieza una certificación inicial, empieza con la versión 7 a partir del 1 de mayo del 2027. Sí, cualquier tipo de auditoría, no anunciada, la que está prevista para el año. Exactamente, no hay, digamos, si para el año 2020, en el periodo de transición, les toca un seguimiento, va a seguir siendo seguimiento. Si ese seguimiento estaba planificado que tenía que ser no anunciado, va a seguir siendo no anunciado. Y si les toca una recertificación, va a seguir siendo una recertificación. Y no hay un plus adicional por el cambio de versión. Solo si hay un cálculo nuevo porque la estructura cambió. Micrófono. Disculpa. Daniel, un gusto. O sea, en la transición, si mi auditoría cae no anunciada, puede ser una versión 7 no anunciada y hay un cambio de certificado. Absolutamente. A ver, por ser no anunciada ya hay un cambio de certificado porque en el certificado se declara la fecha de no anunciada. Entonces ahí hay un cambio. Si es una auditoría de seguimiento que es anunciado y no hay ningún cambio de alcance, en líneas generales no se emite un nuevo certificado. Pero al ser
pero al ser el cambio de versión de norma, se va a emitir un nuevo certificado. Cecilia, yo sé que dijiste que estaba bien claro, pero ¿podemos repasar el requisito de los laboratorios, los análisis y la 17025? ¿Cómo era? A ver, el requisito dice, y si quieren pasamos a, lo pongo, fíjense. Son para los parámetros críticos de la inocuidad alimentaria. Son parámetros críticos. Ahí el quid de la cuestión, que sirvan para la verificación y validación de parámetros críticos para inocuidad. ¿Qué son esos parámetros críticos? Sí, porque me quedé pensando, a veces hay algunos análisis que o son demasiado costosos para un laboratorio acreditado. 17025. No dice que esté acreditado, ¿eh? Acá no habla la palabra acreditado. Eso mismo te iba a decir, si acá dice demostrar... que tiene, bueno, depende si es interno, si es externo, si es un proveedor. Bueno, tendré que evaluarlo en el cumplimiento de los requisitos que establece la ISO IEC, pero no dice que esté acreditado el requisito. Hay un artículo de interpretación en el sitio de la Fundación que habla exactamente las características que tiene que cumplir para cumplir con este requisito, no necesariamente la acreditación bajo 17025. Sí. Es tal cual, hay un documento de FSC que lo bajan de la página y es gratuito, que define cuestiones de interpretación, es obligatorio. No es optativo, no es una guía. Buenísimo, gracias. No. Tenemos... sí, ahí te facilitan el micrófono. Ahí adelante. Bueno, preguntan si las empresas que van camino al programa de desarrollo, previo al esquema, si también hay cambios en el programa de desarrollo. No. El programa de desarrollo se publicó la versión 2 año pasado, está vigente completamente ahora solo la versión 2 a partir de junio de ese año y no habrá cambio de programa de desarrollo, sigue la versión 2. ¿Por qué? Porque no hubo cambios de la versión 7 que impactan significativamente en el programa de desarrollo. Sí. En la parte de defensa y fraude, dice que sean desarrollados y mantenidos por personal que posea los conocimientos y competencias apropiados. ¿Cómo se va a verificar esos conocimientos? La organización va a tener que definir esos criterios. Y lo que va a hacer el auditor es evaluarlo. Si son coherentes con el tipo de actividad, digamos, va a ser aceptado. Lo define la organización. Por ahora no hay nada adicional. Siempre que se menciona algo en ese sentido, nos preguntan, entonces tengo que hacer un entrenamiento para todos. Sí, para comprender los requisitos, para saber, pero hay que, para saber si fue desarrollado y mantenido por personas competentes, y el auditor debe evaluar cuán alineado con la realidad está, o cuán robusto está el plan, los planos de mitigación y vulnerabilidad, y cuánto las personas que son entrevistadas conocen su papel, su rol, para cumplir los requisitos. Entonces no es solo tener un papel. No es solo el tema lo que vaya a definir la organización. El auditor se va a ir dando cuenta a medida que va avanzando la auditoría es coherente el plan que desarrolla, el análisis de vulnerabilidades en el caso de fraude o de amenaza, es coherente el plan de mitigación de fraude o el plan de defensa. Bueno, todo eso le da al auditor información a ver si, sí, está bien definida las competencias, los conocimientos, o hay algún tipo de falencia. Nos queda espacio para una pregunta más. Si tenemos en YouTube. No, por ahora no. Bueno, entonces les agradecemos muchísimo, las despedimos con un aplauso.
Entonces ahora a la recta final de este evento, permiso, vamos a hacer anuncios importantes. Bueno, importante, si quieren tomar nota, el 30 y 31 de julio se va a dictar el taller de actualización en gestión de la inocuidad de los alimentos en el esquema FSC 22000 versión 7, y también en nuestra web de IRAM figuran las próximas fechas de los cursos de implementación, de auditor interno y auditor líder FSC actualizados según la versión 7. Y de esta manera, y recuerden que quienes hayan asistido y quienes se hayan conectado o estén siguiendo la transmisión por YouTube, tienen también un beneficio en relación a estos cursos, así que pueden ponerse en contacto con el área de formación y conocer los detalles. De esta manera agradecemos a todos su participación, damos por finalizada esta transmisión y quienes estén aquí presenciales los invitamos al foyer a hacer un poquito de networking y compartir un momento. Muchísimas gracias.